que ya estamos en la hora. Vale. Cuando me digas, leo. Está entrando en YouTube. Hemos conseguido el sábado conectarnos por Zoom, así que ya te avisaremos. Ah, muy bien. De acuerdo. Pues cuando quieras. Bueno, me has dicho que lea un poquito del libro Momentos de Coraje, que está inspirado por Joana de Angelis a Aribaldo Pereira Franco. Y me ha salido el número 18, Cristificación por el amor. Dice así: es cierto que desearías ser amado y recibir el afecto de otra persona en demostraciones de cariño, consonante a las necesidades que crees te amargan. Tal vez fuese mejor que te llegasen al sentimiento las expresiones beneficiosas del amor que irradias, que disminuirían tus carencias íntimas y calmarían tus ansiedades alegrándote. Sin embargo, el problema es general. No existe ningún individuo en la Tierra que se encuentre satisfecho en ese área. Quien recibe amor de determinadas personas ansía el afecto de otras, que no son aquellas que se le acercan. Tienes el pensamiento dirigido hacia alguien que posiblemente no te corresponde. Y de igual manera hay otra persona que anhela tu afecto, sin que sientas nada especial por ella. Si las personas se correspondiesen en la misma fija de ternura, si los corazones se manifestasen en la misma onda de sentires, si los afectos se exteriorizasen en la misma vibración de intercambio, la Tierra ya sería el paraíso deseado. Entre tanto, existe una infinidad de grados en los cuales se manifiestan las emociones y todavía no existe nadie que viaje a solas. Posiblemente no te relacionas con la persona que te gustaría o no recibes la compañía del ser amado. No obstante, si extiendes la mirada de bondad comprensiva, identificarás otras compañías agradables que se encontraban solitarias porque anhelaban por ti y no lograban aproximarse. Son las paradojas aparentemente inexplicables de la existencia corporal, cuyas causas se encuentran en la conducta de un pasado, en el tiempo de otras reencarnaciones. Y de esa forma, ama sin imponerte, sin exigir retribución. Haz la prueba de querer bien, solo por el placer personal de hacerlo, y así descubrirás un filón de oro atrayente que te proporcionará una gran fortuna en forma de paz y de satisfacción personal. Lo mejor del amor es amar y no solamente ser amado. Los preparativos de un viaje muchas veces son siempre más agradables que este en sí mismo, o el arribo a destino, que a veces causa frustración y desencanto. Y las llamadas personas maravillosas, por quien te entusiasmas, así lo son porque las desconoces. Pues todos los hombres tienen problemas, limitaciones, defectos y necesidades. El fracaso de las uniones conyugales, en la mayoría de los casos, resulta de la precipitación en la elección, de la inmadurez en la búsqueda, del apego a las ilusiones y a la afectividad
por ídolos de pies de barro que se despedazan fácilmente. Así pues, ennoblécete con el amor, irradiándolo en forma de simpatía, gentileza, abnegación, servicio al prójimo. No existe nadie que resista a la fuerza del amor sin interés inmediato y sin aislarse. Por lo tanto, ama liberando. Cristifícate a través del amor. Tal vez para conseguirlo sea necesario crucificarte en maderos de renuncia o de sublimación. Pero solamente por medio de la crucifixión es que alguien se puede cristificar, y el amor, sin duda, aún es el más suave, el más perfecto y eficaz instrumento para conseguirlo. Esto es. Gracias. Muy bonito. Bueno, pues gracias también, porque es un amor con mayúscula, ¿no? Es un amor fraternal y toda. Así yo creo que me siento más a gusto, porque muchas veces es verdad que la amistad sincera con las personas muchas veces vale más que los propósitos de tener relaciones de tal tipo, de tal otro. En fin, yo estoy muy contenta con que podamos tener sentimientos fraternales y que podamos compartir la compañía de la verdad como en estos momentos. Y que ojalá y que los espíritus benévolos nos ayuden y nos unifiquen en espíritu y nos sintamos más fortalecidos, porque creo que eso es. Hoy he leído también que ¿Qué vas a el hacer? cuerpo es el templo de la chispa divina que es el alma. Eso es lo que ha definido el Maestro Jesús para este cuerpo. Aunque le tengamos que cuidar en el aseo, en el alimento, en las necesidades biológicas, pero que lo básico es que el cuerpo es el templo de la chispa divina del alma. Para eso fue creado el ser humano en el planeta Tierra. Así que yo digo, bueno, entonces, venga, me voy a relajar porque aquí no va a ser aquí en nada en especial, sino sencillamente amar la vida con mayúscula y seguir ahí como una más, participando lo más posible. Así, ¿Tú quieres empezar con una oración, Marisol? Sí. Estamos unidos espiritualmente para la comunicación de nuestros pensamientos en el sentido del bien, Señor. Llamamos a los espíritus puros para que vengan y estén presentes en esta reunión y que nos permitan tener una reunión impulsada con un sentimiento de bondad. Pedimos a los espíritus protectores y benévolos que nos protejan y que con sus cánticos nos den armonía para que esta reunión esté en concordia con el Maestro Jesús. Te rogamos, Señor, que nos asistas y mediante los espíritus bondadosos y elevados nos transmitas los consejos y las palabras necesarias para no inducir en error y poder hacer que esta reunión sea un encuentro de paz y amor para todos los asistentes. Que así sea. que así Muchas sea. gracias, que así sea. Bueno, voy a compartir la pantalla para ver, a ver qué tal se ve. Bien. Vale. Lo he movido así un poquito hacia la izquierda para que no se monte con las imágenes. Sí, yo lo puedo mover también, que lo Ah, descubrí vale. el otro día. Puedo quitar y ponerlo arriba. Y entonces ya no me molesta. Muy bien. Pues empezamos con las resurrecciones, la hija de Jairo. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y en cuanto desembarcó, una gran multitud se reunió alrededor suyo. Entonces, un jefe de la sinagoga llamado Jairo vino a su encuentro y al aproximarse a él,
se postró a sus pies y le suplicaba con insistencia, diciendo: «Tengo una hija que está en el momento extremo. Ven a imponerle las manos para curarla y salvarle la vida». Jesús fue con él, acompañado de una gran multitud que lo oprimía. Mientras Jairo aún estaba hablando, llegaron unos desde la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: «Tu hija ha muerto. ¿Por qué quieres ocasionarle al maestro la molestia de seguir adelante?» Jesús, no obstante, en cuanto oyó eso, le dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, solamente ten fe». Y a ninguno le permitió que lo acompañase, salvo a Pedro, Santiago y Juan, hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio un alboroto de personas que lloraban y proferían grandes alaridos. Entrando, él les dijo: «¿Por qué hacéis tanto alboroto y por qué lloráis? Esta niña no ha muerto, solo está dormida». Y se burlaban de él. Habiendo hecho que toda la gente saliera, llamó al padre y a la madre de la niña y a los que habían ido con él, y entró en el lugar donde la niña estaba acostada. La tomó de la mano y le dijo: «Talita cum», es decir: «Hija mía, levántate, te lo ordeno». En ese mismo instante, la niña se levantó y comenzó a andar, pues tenía 12 años, y quedaron todos maravillados y sorprendidos. San Marcos 5, 21-43. ¿Sigues tú ahora, Emi, por De este? acuerdo. El hijo de la viuda de Naín, 38. Al día siguiente, Jesús se dirigió a una ciudad llamada Naín y lo acompañaban sus discípulos y una gran multitud. Cuando estaba cerca de la puerta de la ciudad, sucedió que llevaban a sepultar a un muerto, hijo único de su madre. Y esa mujer era viuda, y estaba con ella una gran cantidad de personas de la ciudad. Cuando la vio, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Después, aproximándose, tocó el féretro y los que lo llevan se detuvieron. Entonces él dijo: «Joven, levántate, te lo ordeno». Al instante, el muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo devolvió a su madre. Todos los que estaban presentes quedaron sorprendidos y glorificaban a Dios diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros y Dios ha visitado a este pueblo». El rumor de ese milagro que él había hecho se propagó por toda la Judea y por todas las regiones circunvecinas. San Lucas 7, versículo 11 al 17. El 39 punto es: el hecho de devolver a la vida corporal a un individuo que se encontrara realmente muerto sería contrario a las leyes de la naturaleza y por lo tanto milagroso. Ahora bien, no es necesario que se recurra a ese orden de hechos para explicar las resurrecciones realizadas por el Cristo. Si las apariencias engañan a veces a los médicos de la actualidad, los accidentes de esa clase debían ser de mucho más frecuentes en un país donde no se tomaba ninguna precaución en ese sentido y donde el entierro era inmediato. 72. Y dan una explicación. Una prueba de esa costumbre
Se encuentra en los Hechos de los Apóstoles 5, versículo 5 y siguientes. Ananías, al oír esas palabras, cayó y entregó al Espíritu. Y todos los que oyeron hablar de eso fueron tomados de gran temor. Y seguidamente algunos niños vinieron a buscar su cuerpo y luego de llevarlo lo enterraron. Y pasadas unas 3 horas, su mujer, Safira, que nada sabía de lo que había sucedido, entró. Y Pedro le dijo, etcétera. En el mismo instante ella cayó a sus pies y entregó el espíritu. Aquellos niños, al regresar, la encontraron muerta y llevándola, la enterraron junto al marido. Nota de Allan Kardec. Así pues, es muy probable que en los dos casos mencionados más arriba se tratará apenas de un síndrome, síncope o una letargia. El propio Jesús afirma positivamente con relación a la hija de Jairo: esta niña no ha muerto, solo está dormida. Si se considera el poder fluídico de Jesús, que Jesús poseía, nada hay de sorprendente en el hecho de que ese fluido vivificante, dirigido por una voluntad poderosa, haya reanimado los sentidos entorpecidos, que incluso haya hecho volver el espíritu al cuerpo cuando estaba listo para abandonarlo, mientras que el lazo periespiritual todavía no se había cortado definitivamente. Para los hombres de aquella época, que consideraban muerto al individuo tan pronto como dejaba de respirar, se trataba de una resurrección, de modo que lo manifestaban de muy buena fe. No obstante, lo que había en realidad era una curación y no una resurrección en el verdadero sentido de la palabra. Y la resurrección de Lázaro, aunque se diga lo contrario, no invalida de ningún modo ese principio. Se alega que él llevaba 4 días en el sepulcro. Con todo, sabemos que hay letargias que duran 8 días y más aún. Y se agrega que despedía mal olor, lo que es señal de descomposición. Este alegato tampoco prueba nada, visto que en ciertos individuos el cuerpo se descompone parcialmente incluso antes de la muerte. En ese caso, ellos también exhalan el olor de la putrefacción. La muerte solo se produce cuando han sido atacados los órganos esenciales para la vida. Y además, ¿quién podía saber que Lázaro olía mal? Fue su hermana Marta quien lo dijo, pero ¿cómo sabía eso? Ella solo podía suponerlo, dado que Lázaro había sido enterrado 4 días antes, pero no podía tener ninguna certeza. Bueno, Vamos al capítulo 14, al punto 29. ¿Qué tal se ve esto, Marisol? Bien, se ve muy bien. ¿Sí? Sí, ¿Lo quieres tú seguir? como queráis. Número 29. ¿Tiene la letra muy pequeña o se ve más o menos? No lo veo, no veo nada. No, me has puesto el capítulo 14, no se ve. Oh. No he cambiado yo, pero no ha cambiado la pantalla, ¿no? Ahora, 29. La materia inerte es insensible. El fluido periespiritual también lo es, pero transmite Aquí. la sensación al centro sensitivo que es el espíritu. Las lesiones dolorosas del cuerpo repercuten en el espíritu como una corriente eléctrica a través del fluido periespiritual.
y los nervios parecen ser los hilos conductores. Los fisiólogos lo llamaron influjo nervioso, pero al no conocer las relaciones de ese fluido con el principio espiritual, no han podido explicar sus efectos. Puede haber una interpretación por la separación de un miembro o por el seccionamiento de un nervio, pero también puede haberla en forma parcial o general y sin lesiones de por medio en los momentos de emancipación, de sobreexcitación o preocupación del espíritu. En ese estado, el espíritu no se preocupa del cuerpo y en su actividad febril atrae hacia sí al fluido periespiritual que, retirándose de la superficie, produce una insensibilidad momentánea. Bajo ciertas circunstancias se produce en el fluido periespiritual una modificación molecular que impide temporalmente la transmisión. Así es como en el ardor del combate un militar no advierte que está herido y una persona absorbida totalmente en un trabajo no oye el ruido que se hace en su entorno. Un efecto análogo, aunque más pronunciado, es el que se produce en ciertos casos de sonambulismo, de letargia y de catalepsia. También así se explica la insensibilidad de los convulsionarios y de ciertos mártires. Revista Espírita, enero de 1868. Los Aisowa o los convulsionarios de la calle Le Pelletier. La parálisis no tiene el mismo origen. En ella el efecto es puramente orgánico. Son los mismos nervios, los hilos conductores, que ya no son aptos para permitir la circulación fluídica. En este caso, las cuerdas del instrumento están alteradas. 30. ¿Sigo? 30. Solo el 29. Luego a lo mejor nos hace volver. Sí, porque sigue hablando de lo mismo. ¿Qué hacer? Volvemos a donde estábamos. Sí, es que estaba repasando lo que estaba diciendo. ¿Quieres seguir con lo de camina sobre las aguas? Jesús camina sobre las aguas. 41. De inmediato, Jesús obligó a sus discípulos a que entraran a la barca y pasaran a la otra orilla, mientras él se despedía del pueblo. Después de las despedidas, subió a un monte a solas para orar, y cuando cayó la noche, se encontró a solas en aquel lugar. Entretanto, la barca era fuertemente azotada por las olas en medio del mar, porque el viento soplaba en sentido contrario. Pero en la cuarta vigilia de la noche, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar atemorizados. Jesús, al instante, les habló diciendo: «Tranquilizaos, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, ordena que yo vaya a tu encuentro caminando sobre las aguas». Jesús le dijo: «Ven». Entonces Pedro, descendiendo de la barca, caminaba sobre las aguas al encuentro de Jesús. Pero, como vino un fuerte viento, tuvo miedo, y como comenzaba a sumergirse, gritó: «Señor, sálvame». De inmediato, Jesús, tendiéndole la mano, lo tomó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando subieron a la barca, cesó el viento. Entonces los que estaban en la barca se aproximaron a él y lo adoraron, diciendo: «Eres verdaderamente Hijo de Dios». San Mateo 14, 22 al 33. ¿Y esto? Esta nota del pie de página, la 74. 74 aquí, que me lo he pasado. El lago de Genesaret. ¿Y esto anterior? El 73.
73. El hecho siguiente demuestra que la descomposición procede algunas veces a la muerte. En el convento del Buen Pastor, fundado en Tulum por el padre Marín, capellán de las cárceles, destinado a los reincidentes arrepentidos, se encontraba una joven que había soportado los más terribles sufrimientos con la calma y la impasibilidad de una víctima expiatoria. En medio de sus dolores parecía Perdón, sonreírle. sonreírle a una visión celestial. Como Santa Teresa, pedía sufrir más, aunque sus carnes ya parecían harapos y la gangrena había devastado sus miembros. Por una sabia previsión, los médicos habían recomendado que enterrasen el cuerpo inmediatamente después del fallecimiento. Pero cosa extraña, apenas la enferma exhaló el último suspiro, cesó el proceso de descomposición, desaparecieron las exhalaciones cadavéricas, de modo que durante 36 horas el cuerpo pudo permanecer expuesto a las plegarias y a la veneración de la comunidad. Nota de Allan Kardec. Sí, es que esta mañana hemos estado hablando un poco de eso también. ¿Te acuerdas? Es que estábamos hablando de esta película del cuerpo que sale Sí, Antonio Banderas sí, la he y, visto, sí. y hablábamos eso, ¿no? Que decían que si no era el cuerpo, que si era el cuerpo, que si no sé qué. Y Emi decía eso, que se habían dado casos en otros que no eran el Maestro Jesús, que se habían dado casos así pues incluso también Yogananda, de incorruptibilidad del cuerpo. Y algunos, bueno, aquí en Alicante había una monja, ¿tú te acuerdas, Marisol? Ahí en el centro de Alicante hay una monja que lleva 300 años Sí, ahí en una urna. que está, no sé, creo que sí que era Alicante, que recuerdo que está metida en una urna, como en una urna de cristal, Sí, ¿no? Porque Sí, está intacta. Sí, y además huele bien cuando pasas por su lado, sí, también eso que sale como una especie de perfume. de rosa, olor a rosas. Pero ¿eso a qué se debe? Eso es un milagro, entonces. pues lo es porque lleva ya 500 años o así, ¿no? Claro, porque no está descompuesto el cuerpo está, a lo mejor por dentro los órganos están mal, pero por fuera se la ve bien. Y el olor no es normal, porque El olor era a flores a flores, a rosas, por eso digo que no es normal. y Una persona nosotros que no nos lo fallecida, habíamos dicho entre sí porque no sabíamos eso, no sabíamos que olía así. Y entonces José estuvo mirándolo igual que yo en el mismo momento y estábamos hablando con una monja de las que está allí para abrir así la puertecita de la ventana y dice, bueno, yo ya les dejo a ustedes si quieren observar un poquito y tal. Estuvimos allí los dos mirando y verdaderamente todavía no tenía descomposición de la piel, estaba todo muy seco, pero no tenía la descomposición de la piel en ningún caso, ni de cabeza a pies. Los dedos extremadamente largos, igual los de las manos que lo de los pies. Eso me llamó mucho la atención. Y luego lo que sí que nos dijo la monja de allí es que la habían arrastrado todo su cuerpo por las calles de Alicante, unos ingleses, Entonces, en contra de la voluntad en contra de la voluntad de la gente, claro, porque la tienen mucha veneración, pero por lo que sea, pues estuvieron en ese plan con ella. Y, y vamos, que yo digo, pues no lo sé. Lo que sí que está presentando es que a los 16 años se hizo monja y de allí no la sacaron. Ahí está, puesta en exposición hasta nuestros días y presenta un olor a rosas que cuando nosotros salimos de allí, digo, José, yo aparte de ver que no está en descomposición, he llegado a oler a flores, digo, pero claro, digo, es que
¿cómo puede ser? Y dice, pues es que yo también. Y me dio mucha alegría porque hacía muchísimo tiempo que yo, o sea, que José y yo no sabíamos que estábamos experimentando en nuestras percepciones, porque es como, ya te digo, como no te den vivencias muy concretas de sueños lúcidos o premonitorios, pues bueno, dices, bueno, estamos haciendo para el bien y estamos haciendo estas lecturas, pero bueno, este caso en concreto de Santa Úrsula, pues, pues la verdad es que nos llegó muy bien a los dos porque nos hizo comprender que tenemos cierta experticidad sin habernos obsesionado el uno ni el otro, ¿no? Y bueno, eso la verdad que me gustó. Después ya, pues, es todo muy de sueños lúcidos y premonitorios, pero bueno, Pues me ha yo, llamado mucho la atención cuando lo de las aguas de Jesucristo, que está andando sobre las aguas, y Pedro va y está en una duda, cae. Es muy importante la fe, es importante la fe. mucho, mucho, mucho. Porque yo tuve un sueño lúcido, no sé, yo creo que no os lo he contado, que, que ahí la fe era muy importante, sobre todo la fe en uno mismo de lo que puede hacer, la confianza, la fe en uno mismo de lo que puede hacer, ya no la fe en Jesucristo. En este caso estamos hablando también de la fe de lo que tú puedes hacer, porque Pedro lo que quería era hacer lo mismo que Jesucristo, ¿no? Pasar por encima de las aguas sin hundirse, caminar. Y estaba consiguiendo, y cuando vio algo de peligro no confió en él, no confió no tenía confianza en él mismo, en Pedro mismo. Por eso se cae. La fe en nosotros es muy importante. Aparte de tener fe, sentimiento de amor hacia el Maestro y hacia Dios, hay que tener mucha fe en nosotros. Tanta fe como corazón, según tengas esa fe. Yo tuve un sueño lúcido que ya os le contaré, que gracias a mi fe en ese sueño pude hacer cosas, pero era que yo tenía que confiar en mí para poder realizar lo que yo quería hacer en ese sueño. Y cuando conseguí tener esa fe, digamos, ya completa, fue cuando ya lo pude realizar. Por eso que la fe es muy importante, muy, muy importante para, para todos. El querer conseguir algo y tener fe en ello. Si tú tienes fe de que lo vas a conseguir, con tenacidad y con trabajo lo consigues. Ahora, si no tienes fe, es como echar la toalla, tirar la toalla y decir, no, no sirvo para esto. ¿Entendéis? ¿O me explico bien? Sí, Muy importante, la fe es muy importante para, para llevarla dentro de nosotros, para nosotros. La fe es muy importante. Confiar en nosotros, en nuestro poder, en el poder que tenemos como espíritu, porque tenemos mucho poder espiritualmente. Somos muy poderosos, pero no sabemos, porque no nos adentramos dentro de nosotros y nos miramos. Pero el espíritu es muy poderoso, puede hacer muchísimas cosas que este cuerpo no puede hacer. El cuerpo puede coger peso, puede caminar, puede correr, puede nadar, pero el espíritu puede hacer muchísimas más cosas. Y es con fe como se consigue. Sí, decía me acuerdo que decía Emilio Carrillo que tenía, me parece que eran como tres componentes, ¿no? Que no solamente era confianza, aceptación y compromiso o algo así, ¿no? Efectivamente, eso es. Que, que no era solo el creer en una cosa que no habías conocido, no sé qué, sino que llevaba implícito más cosas, ¿no? Es que las tres cosas van en uno, en una. Y bueno, pues que y ya eso digo, pues eso ya me encaja también más que Claro, solamente
la palabra esta, ¿no? Sí, esta mañana es que comentábamos eso también, que como estaban pensando que el cuerpo ese que habían descubierto pues era que podía ser del Maestro Jesús, entonces por lo tanto no había resucitado y todo, y hasta ese señor obispo no sé qué se suicida y todo, porque era como que él estaba basando toda su creencia en eso y de repente le dicen, no, pues el cuerpo era muy posible que sea del Maestro Jesús, porque era del año 1, de tal, todos los análisis que habían hecho, Sí, sí, sí. aunque luego no fue así, ¿no? Pero que ya parecía que se estaba dando ese hecho y entonces ese hombre se trastornó. Y, y yo le decía eso a Consuelo, digo, si es que, claro, digo, nos basamos también siempre en que todo tiene que ser algo como sobrenatural o algo así para que, digo, y sin embargo, pues yo le decía a Consuelo, digo, tú que has practicado técnicas orientales, sabes que hay una de las cosas que se hacen en la misa es como una práctica de una meditación oriental, una técnica oriental para unificar el canal que pasa por el centro del cuerpo y con el que pasa por el centro de la espalda y se unifican en la boca, ¿no? En el paladar. Y una de las cosas que se hace en la misa son como varias técnicas de meditación. Y parece que es que te reúnes para tomar una tortita de pan y un chupito de vino o algo así. Sin embargo, son unas técnicas de meditación que con el paso del tiempo se han ido, han dicho, ¿y cómo podemos hacer que, pues se han ido como perdiendo lo que es el significado de esas técnicas, que era que sí, que tú te reúnes, que puedes pasar una jornada de tomar, pues eso, de reunirte con alguien a quien, con el que practicas la misma idea y el mismo sentimiento y puedes comer, pero también pues hacer después esa meditación, ¿no? Y tener esa experiencia, que era lo que yo pienso que él vino para revelar eso a los sabios, como no sé dónde lo ponía, en casa del sabio y en casa del menos sabio y en casa del inculto, por así decir, y bueno, sus apóstoles, pues ya lo ves, eran pescadores que no eran precisamente de los doctorados aquí en teología ni cosas de esas. Entonces, y supongo que vino para que fuera accesible sus enseñanzas a todo el mundo, no solamente para comportarse bien, que está muy bien porque eso nos preserva la salud, sino también para poder tener esa experiencia de unidad con el Padre, ¿no? Y bueno, y que lo podía experimentar todo el mundo. Los que quisieran a través de esa intelectualidad, él tenía esa capacidad de poder expresarse como un maestro y los que no tuvieran ese conocimiento intelectual, pues también tenían, la mayoría que le escuchaban, pues no tenían ningún conocimiento intelectual, eran agricultores, de los que estuvieran pescadores y entonces, pues hasta ellos llegaba también esa enseñanza profunda de decir, vosotros sois capaces de poder entrar en comunión con el Padre. No es necesario, la verdadera comunión también era eso, ¿no? El entrar en esa comunicación y la oración que estaba, en fin, es todo un proceso, pero que se ha quedado así un poco en superficie. Se ha perdido un poco la esencia de lo que enseñaba, pero bueno, yo me he dado cuenta así con el paso del tiempo, digo, claro, si es que digo, esto está hecho para que se hagan estas técnicas de meditación, que no es ni más ni menos que eso, ¿no? Y lo comentábamos esta mañana, digo, y no necesito, digo, me parece, no sé, digo, yo no necesito que si estuviera aquí presente eso, que resucitara
ni que si se casaba o si no se casaba, o si tuvo hijos o si no tuvo. Digo, a mí eso me da exactamente igual. Digo, con que me enseñe a entrar en comunión con Dios, digo, pues con eso yo ya me doy más que por satisfecho. Nada Digo, más. lo demás es que no me importa, no lo necesito, pero claro, al no tener eso, pues tenemos que decir, y resucitó, bueno, igual sí, ¿me entiendes? Porque tenía esa capacidad de transformarse, pues igual sí, ¿me entiendes? Que yo no, Siempre este, no lo sé, de JJ Benítez, cuando han analizado la sábana santa, dicen, bueno, son cosas que no se han podido producir. Como dicen, no, es que lo hizo Leonardo da Vinci. Dicen, no, es que eso está quemado solamente una parte, pero la otra parte de las telas no están quemadas. Dice, en fin, dice, los pólenes que se han recogido en la sábana santa corresponden a esa fecha. No están en ningún otro sitio ni en ninguna otra época, nada más que en esa. En fin, que dice, hay unas pruebas que son tan claras que no hay ninguna duda. Pero bueno, que yo no necesito eso, que me parece muy bien, mejor, si todavía, si él todavía nos puede seguir ayudando y todo eso, pues sí, mucho mejor. Pero que no, yo no lo necesito, no necesito toda esa parafernalia para decir, ay, no es importante. lo importante es que era, vamos, el poder verle y el que cuando estuvieran delante Importante de es él, lo que él ha transmitido, lo que transmite, los mensajes que algunos no supimos entender o si lo entendimos no quisimos porque no interesaba en esa época, en ese momento, pero él vino a traernos muchos mensajes y el mejor fue el del amor. Ese fue el mejor de todos. De dónde venimos, quién es nuestro verdadero Padre, por qué estamos aquí, nuestra misión, que es el amor, no solo aprender, sino amar, aprender a amar, y el espíritu, todo lo que el espíritu puede hacer. El y espíritu puede hacer muchísimas cosas. sí, que decía, Tenemos vosotros una sois conexión, capaces, imaginemos el sol, que es Dios, por ejemplo, y del sol salen muchos rayos. Esos son hijos de Dios. Los rayos del sol somos nosotros, los espíritus. Cada rayo de sol, imaginaros, es Dios y sale del centro del sol, rayos, somos nosotros, somos los espíritus. Así nos hace Dios, perfectos. Y así, como espíritu puro que vino Jesús a decírnoslos, a darnos el mensaje. Pero el pobrecito que no venía a morir, eso ya según tengo yo entendido, pero no vino a morir, vino a darnos, pues, por ejemplo, como Divaldo, pero se cruzaron la historia se cruzó y Dios decidió que muriese, pero para evitar males peores, porque así muriendo él, habría mucha gente que se iba a dar cuenta de cómo estaba la vida en ese momento y que necesitaban fe, creer en algo, no en un toro, ni en una esfinge, ni en nada de eso. Tenían que creer en algo. Y si tú para creer en algo yo te tengo que demostrar, pues voy y te lo demuestro. Y así fue lo que quiso hacer Dios por medio del Maestro Jesús, con un espíritu puro, encarnar un hombre con un espíritu puro para darle ya que tuviese todos los conocimientos y todas las virtudes que Dios nos da al Espíritu. El Espíritu tiene muchas virtudes y muchos conocimientos, porque hemos vivido muchas vidas y tenemos muchos conocimientos, que a lo mejor hemos sido catedráticos en otras vidas y ahora no somos nadie, pero vamos avanzando así. Y Jesucristo lo que vino es a, como dijo él, yo no he venido aquí a dar la paz, yo he venido a dar la guerra, a separar familias, pero no porque las quisiera separar, es porque yo no estoy de acuerdo con lo de que mi padre dice, porque yo creo en él y mi padre no. Entonces ahí ya hay, eso es a lo que se refería. Vino a dar tantos mensajes y de fe, de amor, que no supimos, fue tanto que no supimos ni agradecerlo, ni,
ni tomarlo como algo verdaderamente divino que fue. ¿No? ¿No pensáis así? Sí, y que Sí. además también, pues me supongo que él sabía lo que les iba a esperar a los discípulos, que se los iban a matar malamente, ¿no? Y entonces fue también como, claro, como dices, bueno, yo soy el Hijo de Dios y venga, vienen a buscarme, me elevo al cielo, lo que sea, y ahí os quedáis, ¿no? Y preparaos porque entonces fue como diciendo, voy a dar ejemplo también de que a mí me van a maltratar al máximo, ¿no? Y me van a matar malamente y es como, porque sabía lo que les esperaba a ellos también, ¿no? Y de alguna forma, pues fue también un ejemplo, decir, yo soy el primero, no voy a dejar aquí con todo el marrón ese, ala, ahora iros por ahí a predicar y ya verás lo que os espera, ¿no? Que yo me voy al cielo con el Padre y bueno, desde ahí ya te echo un ojo si acaso. Hay una historia muy bonita que cuenta Chico Javier en el libro, no me acuerdo cómo se titula, que lo pongo yo en mi página de Facebook, que es la historia de un soldado romano que se creían que Jesucristo estaba escondido en su casa. Y entonces pues a por él, van los romanos a por el romano, a buscarle, y entonces le torturan y le preguntan que dónde está Jesucristo. Y él dice en mi corazón. Y entonces el jefe de los romanos, que van allí, dice, bueno, pues como está en tu corazón, te vamos a abrir y le vamos a sacar de ahí. Entonces, cuando le abrieron para sacarle el corazón, salió una luz que cegó a todos y cegó la habitación. Y decía que en su vida habían visto tanta luz, decía Chico Javier, que decía el espíritu que lo estaba contando, que era el del soldado, que no había visto tanta luz y tanto brillo en su vida ni espiritualmente, porque de su cuerpo empezó a manar luz y luz y luz y se quedaron todos pues como cegados, ¿no? Por tanta luz. Eso solo lo puede hacer pues, el milagro de que al verse el que no estaba Jesucristo escondido, porque Jesucristo nunca se escondió. Jesucristo nunca se escondió de los romanos. Lo que pasa es que iban de casa en casa buscando para encontrarle y llegaron a oídos del jefe del pelotón ese, porque estaba escondido, le tenía este romano escondido. Pero es porque se había vuelto a la cristiandad, era que seguía a Jesús. Y cuando le dicen, dinos dónde está tu maestro, dónde está el, el Jesús, el falso profeta. Y entonces dijo, eso está en Chico Javier lo explica, y dijo, está en mi corazón. Entonces, pues como está en tu corazón, te vamos a abrir. Cuando la abrieron, salió todo luz. Maravilloso, ¿eh? Los romanos Maravilloso. es que son Muy bonito. Ellos especialistas. tenían una idea de arquitectos muy buena, pero de guerreros eran tremendamente terribles, eran muy exagerados con el Maestro Jesús, pero y después fueron también peores. Y en Europa fueron peores todavía también. En todos sitios fueron malos. Pero bueno, hay que decir que en otra mentalidad romana había mucha buena arquitectura y asfalto de calles y Eran muy acueductos y inteligentes, todo pero eso. eran muy malas personas, eran muy malos, eran muy sanguinarios. Sí, eran Muy demasiado. sanguinarios. Y Eran extremadamente, y cuando es extremadamente, eso ya es patológico. fueron los primeros, antes que Hitler, fueron los primeros en querer Europa. Querían Europa y a base de sangre. Y casi, casi lo consiguen, claro. Estuvieron muchos tiempos, tuvieron siglos por Europa, pero era porque eran muy sanguinarios, claro. Y de ahí pocos se libraban porque si no ibas al foso romano, con los leones, los cristianos, que los tiraban ahí al foso romano, cuando había Sí. los circos. Aquí en Toledo hay un circo romano que está ya muy deteriorado, pero lo tienen es un parque
y es un circo romano, y además que se ven donde estaban los leones, donde iban a luchar, que lo tienen ahí todo muy, muy recogidito, muy arregladito, y es impresionante, impresionante. Y los cristianos siempre hemos sido los que hemos sido perseguidos, no solo los judíos, también los cristianos hemos sido perseguidos por creer en Jesucristo y por creer en Dios. Y, y claro, también había otra historia de alguien, que es que no recuerdo quién fue también, que dijo que no iba a negar a Jesucristo, y no me refiero a Pedro, que le negó 3 veces, es que ahora no me acuerdo quién, que le dijo que no le quería negar tampoco, y también le pasó, fue un santo, pero es que no me acuerdo qué santo es, y le mataron, le llevaron a los leones. No sé si era San Agustín, no, San Agustín, no me acuerdo. Y le Yo echaron tampoco. leones. Hombre, también me acuerdo que se manifestó a Pablo de Tarso. Parece ser que le tiró de un caballo, que también ahí yo digo, Señor, si te encontraste con esas mentalidades, ya te puedes imaginar que en algunos lados de Europa pues estamos casi pareciéndonos a aquel entonces, hace 2022 años. Digo, pero también te diré que yo te sigo con la devoción de que comprendo que fue posible esto que pasó a Pablo de Tarso, que era un sicario, era un señor que le pagaban para matar a quien hiciera falta y por dinero mataba. Y entonces él iba en un caballo montado para hacer su trabajo, en ese caso de perseguir a los cristianos y matarlos. Y entonces en esas movidas es cuando la luz le dio fuertemente en los ojos y le hizo tambalearse, caerse del caballo, y le decía, Señor, ¿quién eres tú que ahora me tienes ciego? ¿Y cómo voy a seguir haciendo yo mi trabajo? ¿A qué me tengo yo que dedicar? ¿Pero qué eres tú para hacerme esto? Entonces le dijo, pues porque ha llegado el momento en que dejes de hacer el trabajo que estás haciendo, y en vez de perseguirlos, a los cristianos, lo que vas a hacer es un apóstol de Cristo. Y vas a ser tú el que dé testimonio de todo lo que estás viviendo, porque Él existió. Por todo eso, por lo que tú persigues a los cristianos, vas a ser el que vas a hacer un auto de fe, pero además consciente. Y desde entonces, pues parece ser que le vinieron otras apariciones, y fue cuando ya fue definitivamente, cuando habló con Pedro y con los demás apóstoles y les dijo, mirad, yo no he estado como vosotros de apóstol del Maestro Jesús. A mí me está pasando todo esto después de la crucifixión hacia el Maestro Jesús, pero como me han sucedido varias apariciones, yo vengo a deciros que a donde me tenga que poner, porque entonces era Pedro el que decía hacia dónde tenía que ir cada cual, pues, pues yo hago. Y están un poco, están remolones con él, igual que con María Magdalena, pero de otra manera, y porque tenía apariciones del maestro, cosa que ellos habían tenido para sentirse iluminados, cuando las lenguas de fuego y todas esas historias, que fue también un acto de fe muy bonito, que les dejó como que la vida sigue. Ahora como espíritu estoy con vosotros, pero fijaos con qué potestad, porque a Tomás el incrédulo le dejó tocar como esa herida en el perispíritu o algo así, y todo eso, y era como, podéis cercioraros que aquella etapa en la que estuve en el madero ya pasó, ahora esto es espíritu, y yo he estado con el Padre y ahora vengo total y absolutamente purificado para iluminaros y que hagáis vuestro apostolado con verdadera fe y conocimiento, experiencia propia de que el Espíritu es inmortal. Y el Espíritu mío os va a acompañar siempre, porque les decía mucho que estarían protegidos por Él y todo eso. Por eso que dice que ha dicho José al principio, porque de alguna manera él preveía ya
que casi todos, exceptuando Juan, el más jovencito, pues los demás fueron sacrificados, cada uno como fuera sacrificado, pero lo fueron. Entonces, es muy importante darnos cuenta de que Maestro Jesús quiso ser maestro desde que nació y vino con ese impulso de maestro desde las estrellas y quiso vivir la voluntad del Padre y quiso demostrarnos que en esta vida, con esta forma corporal, si nos queremos adentrar buenamente en este camino de la devoción y del aprendizaje, intelectualizando una parte de nuestra ignorancia, y por lo tanto que también es muy importante que no haya superstición y que tampoco sea una cosa que nos lo tengamos que creer a fe ciega, sino que es que ha habido evidencias entonces y ahora de que el espíritu se ha manifestado, de él y de otros santos y santas que a lo mejor no conocemos, pero para mí es un acto de fe racional, ¿sabéis? O sea, para mí no está siendo un esfuerzo grandísimo de será o no será. Yo desde el principio soy de las que digo, es posible, todo eso es posible. Y además, en el caso del Maestro Jesús parece ser que cuando estuvo en su expiación de últimos momentos de tomar aliento y tal, vino un eclipse solar. Y entonces es que sucedieron una serie de cosas como en la tierra y en el cielo hay una nueva manera de empezar a vivir las cosas con relación a la fe y a la disciplina que cada cual tuviera para relacionarse con Dios, con el Padre Eterno. Y con el Maestro Jesús hubo un antes y un después, pero dicen que como Él no ha venido ningún otro a la tierra con tanta potestad desde que nació y luego posteriormente cómo les hizo cerciorarse de que el espíritu es inmortal y que Él como maestro seguía siendo tanto maestro como había sido cuando tenía la forma carnal. Y yo, esa es la fe y esa es la confianza que tengo. Creo que las oraciones las recoge un Santo Espíritu. Si no es él, pues será alguien que le esté haciendo su servicio a él. Pero en algún momento dado, pues tengo tanta capacidad para poderle vivenciar como espíritu como cualquier otro ser humano que lo haya conseguido. Y yo en eso sí que tengo confianza. Sí, sí. Sí. Bueno, pues estaba mirando, sí, he visto que hay decenas de casos de incorruptibilidad, ¿no? Pero bueno, eso que hay bastantes, que no es solamente... Y luego también queda ese tema, y es porque resulta que ha habido mucha gente muy materialista que ha pensado que con solamente desencarnar todo se queda en polvo y ya está. Y entonces yo creo que por ese motivo es por lo que el mundo celestial, siendo como ya he comentado al principio, que tiene la envoltura carnal como un templo viviente para la chispa divina, que además la está usando el espíritu nuestro, nuestra mente y nuestro cuerpo, pues como está indicado por voluntad del Padre. Lo que pasa es que nosotros, al estar aquí con esta envoltura y en algunas tareas cotidianas y tal, pues a lo mejor hemos olvidado, no rememoramos bien aquello que con voluntad divina pactamos en aquel momento de querer ser engendrados aquí en el vientre de la mamá. Pero bueno, yo a veces le digo que también en la oración le digo, por favor, sígueme haciendo rememorar aquello que de tu voluntad divina es en toda mi vida entera. Porque seguro que
cuando más cerca estemos de todo lo que podemos vivir desde aquí, desde ahora, sin necesidad de ser solo espíritus, pues forma parte del cometido que el Padre tiene con cada uno de nosotros, con cada ser humano. Así que en algunos casos de estas monjas, como Santa Teresa de Ávila, que también dicen que huele a violetas, y Santa Úrsula, que huele a rosas, pues quiere decirse que son mujeres que usaron sus cuerpos en su libre albedrío para, no sé, pues para casarse platónicamente con el Maestro Jesús y vivir en esos conventos en oración y a lo mejor estudiando y leyendo más que si se hubieran quedado en su casa, porque entonces no había tanta costumbre de que las mujeres se ilustraran y todo eso. Pero a lo mejor algunas de ellas iban allí pues porque se querían ilustrar más que lo que pudieran encontrar en su casa, ¿no? Y a la vez tener horarios fijos para orar y todas estas cosas. Pero Yo creo que no olvidemos, como dice Allan Kardec en el libro de los espíritus, que somos espíritu, periespíritu y cuerpo. sí, Entonces, cuando el cuerpo, la materia perece, ya no hay nada que hacer, ya se apara el corazón, ya los órganos, eso se difunde en la tierra o si es quemado. Queda el periespíritu, que es el traje del espíritu. En eso es en lo que creo que se convirtió Jesucristo, con el periespíritu. sí, Periespíritu, que es el traje del espíritu. Ya os que es el contaré, traje del Espíritu. ya os contaré, Y por eso le dijo a María Magdalena, no me toques todavía, claro, porque aún estoy manchado porque y según Allan Kardec en el estoy libro de los cansado de espíritus, aquello que sufrí en la cruz. cuando desencarnamos, hay todavía una conexión, el periespíritu todavía tiene una conexión con el cuerpo. Es Sí, como un hilo que se le ha... poco a poco se tiene que ir rompiendo. Y hay espíritus que incluso cuando... Por eso hay espíritus que se pierden y que no saben que si están muertos, porque es que se ven tal y como eran. Y se tocan, se palpan y se tocan materia. Y ya os contaré por qué, porque yo eso lo he vivido. Yo eso lo he Fíjate qué cosas, se han quedado muy densos. Claro, Eh, claro, no, sí, es que el El cuerpo, el periespíritu, espíritu cuando sale del cuerpo, como sale con el periespíritu, pues se cree que está viviendo todavía. Incluso se toca y compacto, está compacto. Es que el periespíritu es compacto. Por eso a Jesús, cuando le tocan la llaga y todo, claro que porque le pueden tocar, porque es compacto el perispíritu. Otra cosa es que tenga huesos o no tenga huesos, pero carne, porque Jesucristo cuando dijo, tócame la llaga para la fe, y le tocó y dijo, sí, eres el maestro. O sea que recordar que es que somos tres, el cuerpo se queda aquí, el vehículo se queda aquí porque ya no sirve, pero el periespíritu, que es el traje del espíritu, pues se van juntos hasta que el perispíritu se va, digamos, puliendo, porque sí, se está desenvolviendo poco a poco, el espíritu se desenvuelve poco a poco y va desapareciendo, como una cápsula de medicina que la metes sí, en agua y se sí, va poco a poco diluyendo, pues sí, el perispíritu es lo que va haciendo. Según se va elevando el espíritu, el espíritu ya se da cuenta de que, no, si es que he fallecido, esto no es mi cuerpo de la tierra, es mi periespíritu, es mi traje, pero aunque sigo compacto, es mi traje. Entonces, poco a poco se va dando cuenta y se va difuminando el periespíritu, que luego lo suelen utilizar cuando vienen a visitarnos, para que los podamos reconocer al perispíritu. Así viene, con el perispíritu, como venía Jesucristo cuando pues, se le presenta a María Magdalena, viene con el sí. perispíritu.
con el Ahora, luego ya cuando fue al Padre y vino totalmente puro, fue cuando dio el conocimiento a los apóstoles. Es distinto ya, porque con el periespíritu fue al Padre para que se purificara del todo, puesto que algunas cosas le habían dejado verdaderamente marcado, como por así decir. Hombre, él tenía siempre su maestría por delante, pero sin duda había usado su sentido de humanidad y, y había tenido su cercanía muy humanista también. Entonces, yo por lo menos lo entiendo así. A mí me dijeron que en su época fui cerca de él, pero lo que sí que sé es que debí ser como los apóstoles, que no supe defenderle. Y entonces eso crea una especie a lo mejor de frustración, por eso tardaron 50 años en escribir sobre él, porque es como, ¿pero qué nos pasó? Nos fuimos de aquella masa enloquecida y fanática, pero en realidad eh, era porque ahora ellos tenían que continuar sin él y les parecía terrorífico lo que estaban presenciando que le estaban haciendo, ¿no? Entonces, hasta que lo asimilas y lo integras un poco a eso en el mental y en el sentimental, pues pasa un tiempo y en ellos pues pasaron 50 años en casi todo para que volvieran a escribir algo sobre él. Pero bueno, menos mal que la fe no la perdieron, que les tocó hondo, que les tocó hondo en muchos aspectos de ser humano y que gracias a ellos, pues hasta nuestros días, incluso las palabras que han dejado escritas sus discípulos de ellos, de los apóstoles, pues a mí me parece que es un querer acercarnos al Maestro en el cual él no tiene distancias, porque ya digo, se puede manifestar tan fácilmente como lo hizo con los apóstoles, con nosotros, como espíritu. No hay distancias, porque el mundo celestial es el que está ahí desde siempre y es desde donde vienen ellos de la clara luz del amor misericordioso del Padre eterno. Y tienen que mirarnos con compasión a la humanidad. El primero, el Maestro Jesús, porque por más exagerados que fuera la mente egoica con él, pero entonces se dará cuenta de que a veces es una mente patológicamente ya de mucha patología, ¿sabes? Entonces yo digo, por favor, a veces le digo, por favor, síguenos mirando con amor misericordioso, porque sinceramente somos nosotros a veces los que nos asustamos de las barbaridades que hemos llegado a hacer con nuestra mente egoica. Y te quedas como yo me quedo como en estado de shock, que hasta mi cuerpo tarda en reaccionar, fíjate lo que te digo, cuando me doy cuenta de algo así, porque digo, eso es lo que nos está impidiendo, incluso a la gente que queremos vivir benévolamente toda esta vida, sin pretensiones de galardones, ni de aplausos, ni de nada. Como, Señor, yo quiero estar lo más cerca de toda esa vivencia que tú nos has traído, ¿sabes? A ver cómo se gestiona esto, porque yo lo que quiero es estar así como muy abiertita el día que pueda más, pero sobre todo, y cuando a veces leo y digo, madre mía, la mente egoica, madre mía, cómo se dispara, por Dios. Y a veces que ya se ceba, si es que es una carnicería y se mete ahí y es No, terrible. no va a terminar. Y mientras que haya un ser humano así, pues hay que orar por toda la humanidad para que todos nos redimamos. Yo no quiero parecerme a ellos, ¿me entiendes? Porque me da cosa, pero sé que Maestro Jesús tiene que acercarse con facilidad, mientras que haya esa masa de carnicería en más abajo, batalla, sí, pues es perdona, más, más abajo. Y Que vamos.
Estábamos con lo de las aguas. Al final, madre mía, ¿dónde nos hemos ido? Más Nos, abajo. nos hemos adelantado casi a la última parte del capítulo, pero bueno, Es que hablamos mucho, nos gusta tanto la espiritualidad que es que no nos cansamos de hablar de estas Es cosas. verdad, Es tan bonito, ¿verdad? Hablar de ello. sí. sí, bueno, lo ha citado a ellos, lo de Santa Teresa, nos ha hecho entrar en la incorruptibilidad. Pues sigue, Marisol, termina esto. Empiezo con el 42. Sí, continúa, que habías dicho lo de las aguas, que se calmaron las aguas. Este fenómeno se encuentra una... El 42. Este fenómeno encuentra una explicación natural en los principios expuestos más arriba. Véase capítulo 14, versículo 43. Ejemplos análogos, Ah, ¿lo vemos? ¿Lo vemos? sí, ¿Lo vas a poner? aunque Pues es que no se eso es. corresponde. No, no, si es que estamos en el número 43 que nos ha mandado ahí. Cuando la mesa se levanta del suelo y flota en el aire sin apoyo, el espíritu no la levanta. Con sus brazos. Es esa, con Sí, sus brazos, sino que le rodea y penetra con una especie de atmósfera fluídica que neutraliza el efecto de la gravedad, como lo hace el aire con los globos y las cometas. El fluido que las satura las hace más livianas. Cuando está pegada al suelo, su caso es análogo al de la campana neumática bajo la cual se produce el vacío. Estas son comparaciones para mostrar la analogía de los efectos y no la similitud absoluta de las causas. El libro de los medios, capítulo 4. ¿Sigo? sigue, sigue. Se comprende que para un espíritu es lo mismo levantar a una persona como una mesa, transportar un objeto de un lugar a otro o lanzarlo. Estos fenómenos se producen en razón de la misma ley. 17. Tal es el fenómeno de transporte auténtico y posible, pero que conviene tomar con cautela porque es uno de los que más se prestan a la superchería, la honorabilidad irrecusable de las personas que lo tienen, su desinterés absoluto, tanto material como moral, y el concurso de ciertas circunstancias accesorias deben ser tomados muy en cuenta. Es preciso desconfiar de la excesiva facilidad con que se producen tales efectos y sospechar cuando ocurren con demasiada frecuencia, casi diríamos a voluntad, pues los prestidigitadores realizan las cosas más extraordinarias. La levitación es un hecho auténtico, pero mucho más infrecuente, tal vez porque es difícil de imitar. Kohn fue en numerosas ocasiones elevado hasta tocar el cielo raso y dar la vuelta a la sala. San Cupertino poseía la misma facultad, lo cual no constituye un milagro en ninguno de los dos casos. Nota de Allan Kardec. 18. Pues ya está, ya está. Y sigue. Se comprende que para un espíritu es lo mismo, no, cuando la mesa persigue a alguien, no es el espíritu quien corre, ya que éste puede permanecer en el mismo lugar, sino que la impulsa mediante una corriente fluídica, con la ayuda de la cual puede moverla a su gusto. Cuando se escuchan golpes en la mesa o en otro objeto, el espíritu no está golpeando ni con su mano ni con un cuerpo cualquiera, sino que dirige hacia el punto donde se produce el ruido un haz de fluido que hace las veces de choque eléctrico. Modifica el ruido como se pueden modificar los sonidos producidos por el aire. 18. Existen ejemplos de manifestaciones materiales y perturbaciones producidas por espíritus en la Revista Espírita de enero de 1858, manifestaciones físicas, febrero de 1858, la señorita Clairón y el fantasma, mayo, junio y julio de 1860, el espíritu golpeador de Bersafer, agosto de 1858, el espíritu golpeador de Bitsertor,
marzo de 1860, El panadero de Dipí, abril de 1860, El fabricante de San Petersburgo, agosto de 1860, El trapero de la calle Noyers, enero de 1861, El espíritu golpeador de V, enero de 1864, Un espíritu golpeador en el siglo XVI, mayo de 1864, Manifestaciones de Poitiers, y mayo de 1865, Consideraciones sobre los ruidos de Poitiers, junio de 1864, El espíritu golpeador de la hermana María, abril de 1865, Manifestaciones espontáneas de Marsella, agosto de 1865, Manifestaciones de Fibes, y febrero de 1886, Las ratas de Quinen. Nota de Allan Kardec. Vale, hasta ahí. Volvemos otra vez aquí. Sí. Ejemplos análogos, ¿no? Prueban que no tiene nada de imposible ni de milagroso, pues es conforme a las leyes de la naturaleza. Pudo originarse de dos maneras. Jesús, aunque estuviese vivo, pudo aparecer sobre las aguas con una forma tangible, mientras que su cuerpo carnal permanecía en otro lugar. Esa es la hipótesis más probable. Se puede incluso reconocer en aquella narración algunos indicios característicos de las apariciones tangibles. Véase el capítulo 14, versículo 35 a 37. Madre mía. Claro, tampoco habíamos caído en eso, que sí que se puede hacer el espíritu, estar en un sitio, el cuerpo y el espíritu en otro. Claro, curioso. 35. 35, La bilocación esa. sí. Apariciones, transfiguraciones. El periespíritu es invisible para nosotros en su estado normal, pero como está formado por materia etérea, el espíritu puede, en ciertos casos y por un acto de su voluntad, producir cambios en su estructura molecular y volverlo momentáneamente visible. Así es como se verifican las apariciones, las cuales, al igual que los otros fenómenos, no se apartan de las leyes de la naturaleza. Este fenómeno no es más extraordinario que el del vapor, invisible cuando se encuentra disperso y que se vuelve visible cuando se condensa. Según el grado de condensación del fluido periespiritual, la aparición podrá ser en ocasiones vaga y vaporosa. Otras veces podrá adoptar una figura clara y definida, y otras, finalmente, puede llegar a la tangibilidad real, al punto de engañarnos sobre la naturaleza del ser que tenemos delante nuestro. Las apariciones vaporosas son frecuentes y ocurren muy comúnmente después de la muerte de ciertos individuos que se presentan a las personas que han amado mucho. Las apariciones tangibles son más raras, aunque hay muchos ejemplos al respecto, todos ellos bien documentados. Si el espíritu desea que le reconozcan, dará a su envoltura los signos exteriores que ofrecían vida. 12. Véase el libro de los medios, capítulos 6 y 7, nota de Allan Kardec. 36. Las apariciones tangibles solo tienen la apariencia de la materia carnal, pero no sus cualidades. Debido a su naturaleza fluídica, no pueden tener la misma cohesión, puesto que en realidad no se trata de carne. Se forman y desaparecen instantáneamente o se evaporan por la desagregación de las moléculas fluídicas. Los seres que se presentan en estas condiciones no nacen ni mueren como los otros hombres. Se les ve y un minuto después ya no están. No se sabe de dónde vienen, cómo llegaron ni a dónde van. No se podría matarlos, ni encadenarlos, ni encerrarlos en una cárcel, ya que no tienen cuerpo carnal. Si se intentase golpearlos, los golpes caerían en el vacío. Tal es el carácter de los agéneres con quienes se puede conversar sin darnos cuenta de lo que son, pero ellos jamás permanecen un largo tiempo en un sitio.
ni pueden convertirse en huéspedes habituales de una casa, ni tampoco pertenecer a una familia. Hay, además, en toda su persona, en sus gustos, algo de extraño e insólito que participa a la vez de lo material y lo espiritual. Su mirada, vaporosa y penetrante al mismo tiempo, no tiene la nitidez de los ojos de la carne. Su lenguaje breve y casi siempre sentencioso no guarda el brillo ni la volubilidad del lenguaje humano. Su aproximación produce una sensación particular e indefinible de sorpresa, que produce un cierto temor, y aun tomándolo por un ser de este mundo, se piensa involuntariamente qué ser más extraño. 13. Véase ejemplos de apariciones vaporosas y tangibles o agéneres en la Revista Espírita de enero de 1858, Visiones. Octubre de 1858, Fenómenos de aparición. Enero de 1859, El duende de Bayona. Febrero de 1859, Los agéneres. Marzo de 1859, Un duende. Y Plinio, el joven, Carta a Sura. Agosto de 1859, Un espíritu servicial. Noviembre de 1859, Advertencias del más allá, El oficial de Crimea. Abril de 1860, Aparición tangible. Mayo de 1860, La novia traicionada. Julio de 1861, Una aparición providencial. Abril de 1866, Una visión de Pablo I. Y diciembre de 1866, El campesino, de Thomas Martín y Luis XVII. Nota de Allan Kardec. ¿Dónde estamos? En el 13 era, ¿no? Sí. 37. 37. En razón de que el espíritu de los encarnados es idéntico al de los desencarnados, por un efecto análogo, un espíritu encarnado puede aparecer en un momento de libertad en un punto distinto del que su cuerpo reposa, con su aspecto habitual y todos los signos exteriores que lo identifican. Este fenómeno, del que existen ejemplos documentados, dio lugar a la creencia en los hombres dobles. 14. Casos de apariciones de personas vivas son relatados en la Revista Espírita de diciembre de 1858. Fenómenos de bicorporiedad. Febrero de 1859, Los agéneres. Agosto de 1859, Un espíritu servicial. Y noviembre de 1860, María Ágreda. Fenómeno de bicorporiedad. Nota de Allan Kardec. Sí, eso de María de Ágreda lo escribió, yo tengo el libro de ella, de la Dama Azul, y fue una mujer que vestida de monja, de azul, estuvo hablando en su bipolaridad, estaba viviendo en Ágreda como monja, pero estaba apareciéndose con mucha asiduidad a los indios americanos de Centroamérica. Y entonces estaban allí algunos frailes españoles para convertirlos al cristianismo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que cuando les dijeron, ustedes los que son de esta tribu, que parecen simpatizantes de nosotros y tal, pueden venir al pabellón que tenemos preparado para cristianizarles y tal. Y le dijeron estos indios americanos, le dijeron a centroamericanos, mire, somos 80.000 indios que estamos preparados por la Dama Azul, que es de tez blanca, pero que nos ama, nos protege y nos ha dado un rosario de perfume a rosas. Y este es el rosario y tal. Dice, y por eso es por lo que hemos hablado con otras tribus, y no solo tienen ustedes que cristianizarnos a nosotros, sino a 80.000. Todos tenemos que caber en ese local. Se quedaron de piedra, claro, porque iban incluso algunos inquisidores y todo para montárselo allí con ellos como se lo habían montado aquí en España. Y al final, pues sí, pudieron cristianizarlos porque la Dama Azul, Santa María de Ágreda, pues
¿cómo era? María Jesús de Ágreda o algo Sí, así. Y la tengo aquí, un libro de ella, sí, muy maja. Bicorporeidad, creo que hemos leído aquí hoy. Y eso es lo que a ella la pasaba. Y ella se creía que eso era una cosa que no podía vivirla y entonces se fustigaba muchísimo. Se hacía daño en sus espaldas y se quedaba tan dolida y con tanta sangre perdida que se quedaba debilitada y tenía que guardar cama por unos días. Pues no aceptaba su bicorporeidad, aunque la decían que estaba cristianizando a los indios. Pero para que tú veas qué cosas nos pasan, ¿no? Sí, Ella viviendo aquí con su cuerpo en Ágreda sí, 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 sí. y reconociendo y conscientemente ella reconociendo que sí, que a veces se veía en otros lugares y se fustigaba por eso, Pero hasta sangrar. es el espíritu el que decide, no somos, el cuerpo no es el que le dice al espíritu, pues hoy te vas a ir a, yo qué sé, no sé, a Italia o a ver a esta persona que lo necesita o tal. Es el espíritu el que elige. El espíritu es el que elige, perdón, Sí, el espíritu sí, es el que elige a dónde va y lo que tiene y lo que es como una misión. Es como si el espíritu tuviera una misión y esa misión es la que el espíritu, no es que tú le digas al espíritu, esta noche te vas a ir a Perú o con los negritos a África a ayudar, no, no, es el espíritu el que viene con una misión y hace cumplir esa misión. El espíritu es el que se traslada, pero no porque nosotros le mandemos directamente con nuestra boquita, esta noche te vas o mañana, no. Es cuando lo ve que realmente es necesario. Cuando realmente, ha venido con esa misión y ya está. efectivamente, todos venimos, cada uno venimos con una misión, todos. Y Por muy mínima que nosotros sea, mental y todos. orgánicamente lo que tenemos es que aceptar que estas cosas están sucediendo conforme a la voluntad del Padre Eterno y que no nos tenemos que fustigar, lo que tenemos es que aprender a reconocer que en esta vida, como yo te escribí a ti, Marisol, el otro día, en esta semana, pues estamos vivenciando una cantidad de experiencias, un desglose de experiencias, algunas comprensibles y otras no, pero que si vienen de la mano de la voluntad del Padre y algo en nosotros puede comprender que es así, Pero lo que tenemos que aceptar y no fustigarse, no castigarse. son Decir, pues hay que aceptarlo y experiencias mirar a ver qué hay espirituales, sobre este asunto. experiencias espirituales. Claro. Mm, Decir, más bien hay que mirar qué hay sobre este asunto. Yo, de hecho, lo que más me lleva a estar leyendo cosas espíritas, pues es que he experimentado desde niña lo de los sueños lúcidos y premonitorios, lo del sonambulismo, lo de la visión espiritual, y entonces yo decía, pero yo soy una niña normal y corriente, y para qué siempre me estaba mirando como si yo fuera, siempre las monjas, señora Emilia, llévenla al médico y que le den unas pastillas y ya está, porque nosotros, como hay tantas niñas, no tenemos tiempo para escucharla ni para saber si está bien o no. Así que claro, como todo para ellas era tabú, pues ya Claro, y por está. Y eso yo me para callé, por eso yo me callé y no dije nada. Yo Claro, era pero lista, yo no dije nada. ya, Hasta pero que no yo, estuvo mayor, mm, no lo encima hice. a mí me pillaban en todas y encima mis amigas Claro, me decían, pero yo ¿las como tienes? empecé como tú, y me decían mis hermanos, esta niña anda, esta niña que dice esta niña, Sí, pues yo mis decía, pues amigas mira, decían, ¿las está tienes a todas? calladita, y yo veía las sombras y veía y oía, pues me callo y se acabó. Y hasta que no he sido mayor y han intentado despertarme hace muchos años. Yo tardé en despertar la conciencia 20 años. Y algún día os contaré cómo empezó. Fue alucinante. Ya alucinante fue. Cuando menos me lo esperé, donde menos me lo esperaba y con quien menos me lo esperaba.
que fue alucinante como empecé a despertar la conciencia, que fue ya cuando empezó a hablarme mi guía espiritual, a decirme, ya está bien, ¿no? Pues a Pero, nosotros yo nos me callo. iniciaron, Claro, es que hay que callar. En aquella época te tenías que callar. claro, Porque nuestra ahora más o familia, menos los padres, como yo los digo a los padres, si los sí, niños os dicen, el tabú, otro día me todo, decía no una lo chica, sabían. es que mi hija me dice que vea a un niño y me dice que vea a una señora. Y yo digo, mira, saca el álbum de fotos de tus abuelos, que diga quién es y la identifica a los seres que están fallecidos. Es esta o esta, pero tenéis que creerlos porque los tenéis que preparar desde muy pequeños. No se les puede decir, no, no, no digas esas cosas, no, 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 porque los niños nunca mienten. Siempre dicen la verdad, siempre. Cuando si ven una aparición te lo van a decir, sea cual fuera. Y no tenéis que decir ni que está loco, ni que ha sido un sueño, ni que nada de nada. Preguntarle, y siempre lo digo, preguntarle cómo es ese ser. Pregúntale qué quiere y quién es. Y a veces me han hecho caso, me han dicho que es el abuelo. Y entonces le han enseñado la foto y ha dicho, pero niños de 4 o 5 años, que son con la inocencia esa, de la niñez, vamos. Y claro, y digo, no, los tenéis que decir la verdad, porque realmente ocurre, porque yo lo he pasado, yo me he tenido que callar y he tenido que pasar por una niña tonta, que me decía, a mí me parece tonta de lo calladita que es, porque si abría la boca se me podía escapar y podía decir, es que me ha pasado esto, es que si tú me crees, entonces yo me callaba y hablaba lo más mínimo posible. Tú lo dijiste, estabas digamos, no deber, sino también como persona y como niña, como lo has vivido, pues claro, hay que decirlo, pero yo empecé a decirlo y mira, mejor me callo y que sea lo que Dios quiera. Era inevitable porque estaba fuera de casa y las niñas estaban encantadas con que yo viviera esas cosas que no la pasaba a nadie, por lo menos en aquel entonces, y las monjas estaban pues que hay que ver con estas niñas, es que no nos hacen... Y eran, la verdad es que tampoco estaban tan al cargo nuestro porque siempre delegaban a las monitoras, jóvenes como nosotras, pues el estar con nosotras tantas horas como podrían estar. Ellas nos pegaban, las monjas, cada cual en su nivel, pues nos pegaban un repaso y ya está. Hombre, no hemos estado desatendidos, pero ya te digo que tenían pocas explicaciones y la familia menos todavía, así que todo lo pasaban por el médico de la medicina general y lo que te mandaba, pues eso te dejaba el cerebro más tranquilo Hice todo y ya eso, está. me Y dijiste, así hemos seguido, pero eso no ha impedido que las experiencias trascendentes sigan sucediendo en nuestras vidas. Vamos a pues terminar luego esto. cuando terminemos no colguéis y os cuento algo. Vale. Vale, Terminamos este trocito del 38. Oye, ¿cuál era? 35, 36 y 37, ¿no? O sea Sí, que volvemos entonces a ver cuánto queda de esto. 38, 38, ¿no? Habíamos ido ya al 17. 35 a 37. Queda solo un párrafo y terminamos. Por otro lado, Sí. Por otro lado, también es posible que su cuerpo haya sido sostenido y su gravedad neutralizada por la misma fuerza fluídica que mantiene una mesa en el espacio, sin un punto de apoyo. Idéntico efecto se produce muchas veces en los cuerpos humanos. muy bien. Y bueno, comentar eso de los agéneres que ha estado hablando, que es lo que tú has estado comentando antes, que son estos espíritus que se materializan y que tienen una consistencia física, que he estado viendo eso, casos que dicen de una persona que acompañaba a un minusválido a hacer unos ejercicios de natación y ese día pues no se quiso meter en el agua con él, estaban solos en la piscina y el minusválido este a mitad de la piscina que se empezó a hundir.
y sin saber por qué, la chica esta se tiró al agua para salvarle, pero no tenía fuerzas. Intentó gritar, pero ni había nadie, ni tampoco pudo gritar porque estaba ya debajo del agua. Y dice que de repente vio que entraba una persona joven, fuerte, que le agarró a este chico, le sacaron a un lateral, estuvieron hablando y eso, y dice, y yo al día siguiente, la chica esta dice, le compré como un Nicky para regalárselo, y cuando fui a preguntar al dueño de la piscina y me dijo, quiero hablar con el socorrista de la piscina. Dijo, no, aquí no tenemos ningún socorrista. Dice, pero si es que ayer una persona, dice, pues yo no le conozco a esa persona y dice, por aquí delante de la puerta no pasó nadie. Una vez que se fueron los niños con la profesora anterior, aquí no entró nadie. O sea que fue una manifestación que hubo y Alan Kardec dice eso, que este premio Nobel, el Charles Richet, este premio Nobel de Fisiología que estuvo en una manifestación de un espíritu, le estuvo hasta escuchando los latidos del corazón y tomándole el pulso a este espíritu que se manifestó y que en un momento desapareció. Que pueden llegar a tener, les llaman los agéneres, que son los no engendrados, como que no han sido, No tienen materia. no han sido como engendrados físicamente, sino que se han corporizado con su perispíritu, como tú has dicho antes, lo han materializado con tal fuerza y que a lo mejor eso es lo que estaba haciendo el Maestro Jesús, materializar ese perispíritu y parece que estaba caminando por encima de las aguas, ¿no? Sí, total. Bueno, pues seguimos la próxima semana con la continuación. Nos queda esa parte importante también de la transfiguración del Maestro Jesús y no sé si la explicación alguna más, la transfiguración, también las bodas de Caná, la multiplicación de los panes, la levadura, el pan del cielo y la tentación. Eso fue Y cuando estuvo en el desierto, me supongo. Sí, eso que hemos dicho, la manifestación, la desaparición del cuerpo de Jesús, y bueno, que hoy hemos adelantado algo también. Pues nada más, agradecemos a las personas que nos ven su fidelidad y compañía y hasta la próxima semana en Momentos de Conciencia con la Génesis. Muchas gracias y buena semana. gracias. Gracias. Voy a terminar aquí. ¿Cómo termino? Un momentito.